Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bueno, a ver, hay una temática que le doy, bueno, hace bastante tiempo que le doy bastantes vueltas, porque considero que es algo bastante importante. Pertenece al ámbito de la psicología, bueno, y de la psicología incluso académica. No hablamos de una psicología extraña, experimental, desconocida, no, una psicología muy instalada en las directrices que marca la psicología. Todo y que observo en la práctica clínica, bueno, es una observación superficial quizá, pero observo que de algún modo esta idea psicológica, esta teoría psicológica, que paso a comentar a continuación, pues no es del todo una cuestión consciente por parte de los psicólogos y psicólogas. Hablo en términos generales. Es decir, por supuesto que deben haberlo estudiado, digo yo necesariamente, pero quizá, pese a haberlo estudiado, no lo han incluido como un elemento clave de la experiencia psicológica de las personas, que es algo que se tiene que saber cuando se quiere realizar pues análisis, evaluaciones, llegar a conclusiones, por supuesto, eso siempre. No lo sé a ciencia cierta, la verdad es que aquí ignoro un poco el porcentaje de utilización o de utilidad de esa teoría, que es antigua, más o menos antigua en el tiempo, que procede incluso de raíces más antiguas todavía, pero bueno, lo explico un poco y con eso saldremos todos de dudas. Es el tema de las cuatro funciones psíquicas, a saber, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Quizá no en este orden, pero sí son los cuatro pilares de una psicología que por un lado es bastante básica. Hay teorías psicológicas infinitamente más complejas y seguramente más profundas, pero esta es una psicología que debería ser bastante más reconocida y extendida por entre no solo los profesionales, sino también entre bueno, personas que tengan cierto interés por la psicología. La psicología no es un ámbito de la vida que tengas que ser un profesional para aprovechar todas sus, todos sus desarrollos teóricos y prácticos, en cierto modo. No. Es como la mecánica del automóvil. Tú te puedes interesar mucho por las mecánicas de los automóviles o de los motores en general y no ser un mecánico ni tener un garaje a tu disposición. O sea, que tengas un negocio. O sea, hay cosas en la vida que nos podemos involucrar y no necesariamente hemos de tener la categoría de expertos. Ser un experto es algo muy complicado y la psicología básica o relativamente básica de las cuatro funciones psíquicas, pues es algo bastante interesante. Por un lado, por su sencillez y por otro, por la utilidad que puede proporcionar a la hora de entender ciertas cuestiones de la vida que las tenemos ahí delante y que desafortunadamente o no, pues no las vemos desde la óptica adecuada porque carecemos o no utilizamos, en el caso de que la tengamos, esa perspectiva de las funciones psíquicas, que son cuatro. Que curiosamente y de un modo bastante mágico y misterioso se vinculan con los cuatro elementos, que por supuesto tienen sus interpretaciones psicológicas. Hay unas semejanzas bastante asombrosas e interesantes. Semejanzas, que no igualdad absoluta. Esto tengo que aclararlo porque sobre esto también hay estudios. Hay personas, bueno, las suficientes personas que además han divulgado públicamente, de formas diferentes, a través de libros, artículos, vídeos, por supuesto también, pues las diferencias apreciables y sutiles entre los cuatro elementos astrológicos y las cuatro funciones psíquicas. Pero yo, en mi opinión, creo que hay más semejanzas que discrepancias. No obstante, no son baremos idénticos. Bueno, sobre el tema de las cuatro funciones psíquicas, hay que decir, bueno, diré que, bueno, algo que diría cualquiera que esté mínimamente versado en este tema. Yo tampoco soy un experto ni lo pretendo, pero cuando se adquieren ciertas nociones y las profundizas un poco, pues se quedan como un código dentro de uno, ¿no? Como un sistema de pensamiento, de establecer categorías lógicas y todo eso. Entonces, debo decir que las cuatro funciones psíquicas no es algo ajeno a la experiencia humana, es algo, como se suele decir en algunos libros, concomitante, es decir, que está implicado. O sea, por el hecho de ser un ser humano, dependientemente de la nacionalidad, el sexo, la raza, las condiciones socioambientales, económicas, independientemente de todo eso, las cuatro funciones psíquicas están implicadas en la constitución del ser humano. Somos un poco, en cierto modo, el producto resultado de esas cuatro funciones, se llaman así, psíquicas. Psíquico aquí es una forma, es una etiqueta para entendernos. En realidad es algo más complejo que el mero hecho de que sean cuatro energías, modos de reacción, básicamente de reacción y
y de acción también. Bien, hay funciones psíquicas como por ejemplo la función de la sensación o la del sentimiento que están muy activas desde hace mucho tiempo en el ser humano. Cuando digo mucho tiempo, pues obviamente hago referencia a miles y miles de años. Especialmente la sensación. Y el sentimiento, se llama así, pero a veces es más emoción que sentimiento. Hay una diferencia importante entre un ámbito y otro. Pero bueno, es algo que está implicado desde las lejanas épocas de los albores de la humanidad. La función del pensamiento y la de la intuición aparecieron más tarde, por razones obvias, porque forman parte de un desarrollo evolutivo y ascendente del ser humano, y eso obviamente al principio de todo pues no está para horno para bollos, como se suele decir, no era posible, pero quizá por ello son las más interesantes. Son las adquisiciones, entre comillas, más recientes en el tiempo, por las cuales un ser humano puede completar, por así decirlo, un periodo evolutivo bastante complejo y bastante importante. Si desarrolláramos estas 4 funciones del modo correcto, porque se puede desarrollar de un modo incorrecto, obviamente, y nos las trabajáramos todas lo suficiente, algunas más que otras, porque también hay baremos de proporción diferentes en los diferentes seres humanos, en todos nosotros, pues la verdad es que el ser humano lograría una experiencia multidimensional de la vida, porque vería cualquier cosa, la vería, la entendería, la reflexionaría, la experimentaría, la sentiría de 4 modos distintos. Y cada uno de esos 4 modos, de esas 4 funciones psíquicas, pues tiene, por así decirlo, estratos, escalas, niveles, subniveles, vamos, una auténtica barbaridad. Carl Gustav Jung, cuando hizo todo lo que hizo, que fue mucho en el ámbito de la psicología, también algunas áreas de su pensamiento un tanto extrañas y ajenas a lo que consideramos el sentido común o la lógica más estricta, quizá por su fuerte carácter intuitivo, que lo tenía. Bueno, pues Carl Gustav Jung, un aspecto fundamental de la teoría de la psicología analítica, que es como se le denomina la escuela que él pudo fundar y crear, la escuela de pensamiento psicológico, pues parte fundamental era precisamente el análisis de estas 4 funciones psíquicas, de sus derivados, de sus corolarios y de sus mezclas, porque las funciones psíquicas se mezclan. Bueno, yo tenía pensado para hoy, para este vídeo en concreto, una pequeña descripción de una de las 4 funciones psíquicas que es como bastante incidente y diría reincidente en la vida humana, que es el ámbito del sentimiento. El ámbito de la sensación y el ámbito del sentimiento suelen estar aliados, se aunan, se juntan y forman una especie de masa, o sea, es una forma metafórica de hablar, forman un núcleo en una masa, un núcleo de identidad, de forma de vivir que se extiende generacionalmente, porque claro, la sensación, la función psíquica de la sensación, como se la denomina oficialmente, aunque uno le puede poner otros nombres a veces y no pasa nada, la función psíquica de la sensación es algo así como valorar el mundo, la experiencia, todo lo que me rodea a mí, o sea, como digo yo, de la piel hacia afuera, no de la piel hacia adentro, o sea, no es subjetivo, es objetivo. La sensación es la valoración de que todo ocupa un espacio, todo tiene un volumen, un peso, una masa, unas características que se perciben a través de los sentidos. Si algo es frío, cálido, duro, blando, ancho, delgado, en fin, valoraciones sensoriales, ¿no? Que sin los sentidos o sin el correcto funcionamiento de los sentidos, pues obviamente pues no podríamos saberlo. Aunque el objeto o la persona en cuestión fueran así, no tendríamos esa información. La sensación es una información que procede de los sentidos, que es algo inmediato, por tanto no suele generar dudas ni incertidumbres, porque nos queda muy claro que si algo es cálido o caliente, lo es, y no lo contrario, u otra cosa. Y así sucesivamente con todo. Hay infinidad de estímulos sensoriales de todo tipo y condición, algunos creados artificialmente a través de las drogas o de los estados alterados de conciencia, sin drogas en este caso. Y luego hay la forma clásica y habitual y continua de ser bombardeados por cientos miles de estímulos todos los días, auditivos, visuales, táctiles, ¿no? A través del tacto. Y todo eso es la sensación. Claro, las conclusiones a las que uno llega percibiendo tantas cosas que no dejan lugar a dudas acerca de su existencia, pues obviamente hace que la función sensación esté tremendamente arraigada en la conciencia humana, en la vida, en la experiencia del ser humano, desde tiempos que podríamos calificar de inmemoriales. O sea que no se puede recordar
desde cuándo, pero que seguro que tiene que ser así. Y luego la función sentimiento es una evaluación de eso mismo, pero subjetivamente. Es decir, una cosa es que sea cálida o fría, y otra cosa es que desde una perspectiva, digamos, psicológica, de índole psicológica, tú te encuentres a gusto o a disgusto con aquello que así tal cual, pues ya tienes información. Eso tiene unas características, como digo yo, un volumen, un peso, una masa. Bueno, es lo que llamamos el mundo objetivo, ¿no? La objetividad, que es además es una herramienta científica, también desde hace bastante tiempo, no tanto como la función psíquica de la sensación, pero bueno, también hace bastante tiempo. La pretendida objetividad, que se logra a veces y a veces, pues, habiéndose logrado, pues en realidad no se logra del todo, porque el universo contiene tantos misterios y algunos están ahí cerca y lejos al mismo tiempo que la objetividad pierde valor, incluso que se pretenda de manera continua y constante. Entonces, el ser humano, los seres humanos tenemos una dosis de subjetividad, de valoración parcial y subjetiva. Es decir, subjetiva quiere decir lo que no es verificable orgánicamente, científicamente, corporalmente, porque en realidad no te hace falta. Si tú sientes algo, aunque desde el exterior no se vea la naturaleza de ese sentimiento, de esa sensación, bueno, de esa percepción interna, pues bueno, poco importará. La subjetividad en ese momento lo domina todo. Lo que depende de los sentimientos, de las emociones, de los placeres, de los dolores, son cosas que se experimentan de la piel para adentro. Casi que es lo contrario a la función psíquica de la sensación, que es todo lo que a partir de mí se percibe como un ámbito externo que puedo observar, con el que puedo interactuar, pero que definitivamente no soy yo. En cambio, la subjetividad de la función psíquica del sentimiento sí es algo que forma parte de mi naturaleza profunda, o a veces no tan profunda, depende, es que claro, esto depende de muchos baremos y de muchas cuestiones. Bueno, en cualquier caso, yo quiero comentar una cosa sobre la función psíquica del sentimiento. Quizá no sea la palabra o la etiqueta más acertada, porque en el ámbito sentimiento, en esta especie de psicología, sentimiento es cualquier modo de reacción que lleva a desarrollar una subjetividad, que lleva a desarrollar un alejamiento de la realidad. En el fondo es lo que quiere decir, alejamiento de la realidad objetiva. La realidad objetiva no solamente que las cosas tienen volumen, peso, masa, características, ocupan un espacio, hay una distancia mayor o menor a estas cuestiones, incluso a las personas, que entonces se conciben como cuerpos. Hay también la función psíquica de la sensación, también tiene que ver muy mucho con la valoración de la utilidad que cada cosa o persona incluso tiene en nuestras vidas. Claro, aquí estamos viendo, en este país y en otros países, bueno, en el mundo en general, estamos viendo prácticamente una tendencia obsesiva acerca de sacarle rendimiento a todo, rendimiento económico, rendimiento a nivel de fama, a nivel de experiencia mediática. No todo el mundo que es mediático tiene esa ambición, hay bastantes diferencias. Pero hay personas que ocupan puestos de poder que tienen esa obsesión por el ámbito de la sensación, por el lado negativo del ámbito de la sensación, de la función psíquica de la sensación. Porque las cosas tienen que ser objetivamente seguras, sólidas, solo para ellos y para ellas. Y comprensiblemente, pues bueno, esto es un mundo cerrado en el que no cabe ninguna otra función psíquica prácticamente y donde nada está compensado. Y cuando hay descompensación, como decía Aristóteles hace muchos siglos, 25, 26 o por ahí, o 24 más bien, decía algo así como que la virtud es el camino del medio. No es irnos al extremo de lo mejor y de lo más excelso y maravilloso, no. Es simplemente, la virtud es cuando un defecto reconocido por uno mismo se compensa con las cualidades opuestas correspondientes y entonces vives en ese mundo en el que el defecto persiste, pero también está la mejor versión del propio defecto, que es la virtud. Pues yo diré esto, que cada una de las 4 funciones psíquicas, incluida la intuición, que es, como yo mismo expliqué en un libro que ahora comentaré, pues es la más difícil de explicar, porque quizás sea el desarrollo más tardío de la evolución humana en cuanto a funciones psíquicas o psicológicas, como queráis verlo. Pues bueno, hay una obsesión en este mundo, por parte sobre todo de los que establecen los códigos del poder, una obsesión bastante clara y evidente, una obsesión adictiva, como lo son todas,
acerca de que la función psíquica de la sensación sea casi lo único que predomine, porque las cosas tienen que ser de un único modo que corresponda con mi valoración positiva. O sea, si a mí me está bien, pues para mí está bien, pues ya está bien. Y eso significa que las funciones del pensamiento y de la intuición han ido desapareciendo y solo hay la de la sensación y la del sentimiento, que es un ámbito puramente emocional. Y cuando una persona hace eso, lo quiere acaparar todo, lo quiere tener todo bajo control, no quiere cambios ni modificaciones, no quiere hacer ninguna reflexión ni lucha contra ello, porque tampoco valora que deba luchar contra ello. No ha despertado ese punto interno que te dice, pues bueno, pero esto realmente te condiciona, te limita, es tú una especie de enemigo interior que tienes. Entonces te predispones a luchar, a evolucionar, a avanzar. Bueno, no existe este despertar en algunos tipos de personas, en muchas realmente. Y entonces lo que te va consumiendo, tú consideras que es tu aliado, pero te va consumiendo. Te conviertes en esclavo de un jefe que consideras que no existe como tal. Bueno, y esto ocurre cuando la función sensación y la función sentimiento se alían, se entremezclan y dejan de lado las otras funciones en las cuales, pues bueno, el pensamiento racional y la parte intuitiva, que a ver si algún día la detallo en condiciones, pues quedan ahí relegadas a un segundo o tercer plano, o cuarto plano incluso, y entonces no hay manera. El mundo es lo que es y quiero que el mundo sea un vehículo para experimentar satisfacción, y esa satisfacción además lo que hace es esconder las carencias verdaderas, que son mucho más graves que no el hecho de tener o no tener cosas, o personas, o dinero. Hay cosas más importantes, todo y que no lo parece, ¿verdad? No lo parece. Bueno, pues ahí tenemos que tirar del refrán, el refranero popular que dice que las apariencias engañan. Y se refiere a esa. La frase las apariencias engañan, en realidad, que aunque no se sepa o no se crea o no se admita, en realidad procede de una antigua comprensión, una comprensión muy antigua en el tiempo, que viene de la India, cuando decía que Maya es el término que ellos le dan al concepto de mundo, el mundo objetivo, ¿no? Es una ilusión. Bueno, pues las apariencias engañan, viene de ahí. Las apariencias no es que alguien te sonría y tú estás pensando que es una apariencia que luego te va a engañar. Eso también ocurre. No siempre. La posibilidad está ahí. Pero no se refiere a eso. Las apariencias engañan. Se refiere que lo que aparece como un fenómeno objetivo en realidad tiene muchas otras cosas que decir y puede que no sea exactamente como te lo estás creyendo. Y eso puede referirse a cualquier cosa que no tenga que ver con los engaños de nadie. Aunque te pueda tener que ver con los engaños de grupos, colectivos o personas individuales, al mismo tiempo, la frase "las apariencias engañan" se refiere fundamentalmente a eso. Fundamentalmente a eso. Bueno, dicho esto, voy a leer un fragmento breve de un libro que yo valoro mucho, muy especialmente, porque ha sido producto de una inquietud que perdura en el tiempo, o sea, inquietud que he tenido, que tengo y que tendré. Como cantaba la Maritrini, ¿no? Que decía, te amaré, te amo y te querré. Bueno, pues, aunque sea un chiste un poquito malo, pues es una cosa parecida. Aquí dice más o menos, bueno, más o menos no, cito textualmente. A ver, el libro es un tochillo, 500, no sé cuántas, 514, 515 páginas, llenas de cosas para reflexionar, estudiar, valorar, conocer, sorprenderse también, ¿por qué no? Sobre todo si no lo conoces te sorprendes, ¿no? Que no me he sorprendido yo de veces y sigo haciéndolo. Acerca de muchas cosas que podemos considerar conocimiento, datos, información, categorías, niveles. No diré demasiado, pero hay muchísimo. Eso significa tiempo, mucho tiempo. Y mucho tiempo no solo en una vida, porque una vida no te da tiempo, te da un tiempo X, pero necesitas más tiempo. Y el tiempo viene cuando después de morir vuelves a venir, y aunque no recuerdes que tú has dicho esto, como yo ahora, pues en realidad el anhelo de saber, de conocer por un lado y de saber por otro, que no, es y no es lo mismo, pues perdura. Eso es lo que nos llevamos. Lo que nos llevamos es las cosas que se anclan en el alma reaparecen. Y nos pueden llevar por senderos similares, pero no nos llevamos las cosas objetivas y concretas que hemos conseguido en el proceso. Quizá porque no son realmente necesarias, solo durante un tiempo. Y en un mundo marcado por la eternidad, en un universo marcado por la eternidad, lo que dura un tiempo tiene un valor, no diré irrelevante, pero tiene un valor relativo. Bueno, cito textualmente, dice así. Es sobre la función psíquica de la sensación.
Perdón, del sentimiento, disculpad. Dice, la función psíquica del sentimiento es una función claramente imaginativa, pero en un sentido negativo. Tú imaginas todo aquello que no tienes porque lo deseas. Claro. Al no tener lo que deseas, has de imaginar lo que no tienes. Y al imaginar mucho e intensamente lo que no tienes, comienzas a estar a disgusto con lo que sí tienes. Y uno dirá, bueno, pero yo es que lo que tengo, pues no... está pues aburrido, lo veo siempre. Yo qué sé, tu pareja, la gente que te rodea, tu familia, o objetos que has comprado. Porque todo forma parte de estímulos, ¿no? Tanto entidades orgánicas como cosas inorgánicas, como un objeto tecnológico o mecánico o literario o artístico. Una pintura, un libro, una máquina o la última tablet, la última generación de tablets del mercado. Es un decir. Y pueden haber muchas más cosas. A veces según qué tipos de individuos que se han aislado, se han ido pues, a una cueva, a una montaña, a un templo, pues materialmente se llevan muy poco. Pero mientras tú vayas a un sitio y vayas con tu propio cuerpo físico, pues ya tienes una posesión de la que ocuparte. Entonces la función psíquica del sentimiento y especialmente de la sensación estará activa independientemente de que desde fuera digas, pues si este hombre o esta mujer no tienen nada. Bueno, tienen la conciencia de su propio ego, que al final es la posesión más preciada hasta que las crisis iniciáticas pues te van derivando a que vayas superando el ego. No matarlo, sino superarlo. Integrarlo en una escala más amplia de cuestiones. Aunque esta es otra cuestión de otro vídeo en realidad. Bueno, sigo leyendo. Y entonces digo, bueno, escribí. Si estás a disgusto con lo que tienes porque no haces otra cosa que imaginar lo que no has conseguido, pero que anhelas verdaderamente, estás incumpliendo una regla lógica que es en parte de la función de la sensación, de la otra función que he comentado antes, que es que lo que tenemos es la realidad del momento. Y como lo que tenemos es la realidad, objetos, personas, objetivos, etc., ¿para qué buscar algo que a todas luces no lo tenemos porque no hemos rendido lo suficiente para conseguirlo? No somos merecedores de lo que no tenemos. ¿Para qué anhelar dolorosamente algo improbable? Algo que no es nada seguro y que en el momento que te lo planteas pues te parece infinitamente difícil y de hecho crees que no lo vas a conseguir. Sea el coche de tus sueños, la casa de tus sueños, la persona de tus sueños o la fama de tus sueños. Que de eso hay mucho desde hace un tiempo. Sobre todo cuando la tecnología nos permite vincularnos con el resto del mundo para que no solo podamos divulgar o podamos enseñar o mostrar, sino para que sintamos el sutil o no tan sutil poder de la adulación, de la valoración, del amor, por decirlo de alguna manera, un amor un poco descafeinado que te puedan profesar personas a las que les gusta aquello que tú haces o que tú dices o que tú muestras. Y no me refiero a mí especialmente, me refiero a todo el mogollón de factores mediáticos que están llenando el mundo desde hace tiempo y que yo no critico. En realidad me parece estupendo que exista esta libertad de expresión, limitada en algunos países más que en otros, pero libertad al fin y al cabo. Bueno, seguimos. Desde el punto de vista de la función psíquica de la sensación, lo que no tenemos no es real. Si hemos de buscar lo que no tenemos, es obvio que imaginarlo no es el camino, ya que la imaginación no es un ente real para la función sensación, pero sí para la función sentimiento. La función sentimiento, imaginar, es como tocar lo que aún no tienes. En cambio, para la función psíquica de la sensación, si estás muy dominado por esta función psíquica, lo que tienes que imaginar es perder el tiempo. Tienes que luchar para conseguirlo. Pero si lo imaginas como un anhelo perpetuo muy frecuente, pues te vas a poner enfermo. O simplemente te vas a sentir tonto o tonta directamente. Sigo. En cambio, una persona marcada predominantemente por la función sentimiento piensa que lo mejor es lo que todavía no tiene. Y en consonancia con el aumento de su capacidad imaginativa, la realidad que le rodea es cada vez más pesada y carente de estímulos agradables. Hemos dado con una clave. Una clave, entre otras muchas, cuidado, sobre la génesis, el origen de algunos tipos de depresión. Mira, esto, yo no sé si las personas versadas en las cuestiones depresivas, se supone que están de ser los psicólogos y las psicólogas de este país o de otros países, vamos a hablar de este país, de España principalmente, que es donde estamos. Claro, si tú entiendes que
sanación de una depresión, si se puede llamar así, si se puede aplicar el término sanación a la cura de una depresión, que además hay exógena, endógena, como la suelen clasificar, ¿no? Que proceden de cosas que te han pasado, que te condicionan, o una condición congénita que llevas emocional y mentalmente hablando, que te trastoca y te lleva al factor depresivo. Seguramente hay más causas. Bueno, yo sé que hay más causas, además de estas dos, del endógeno y del exógeno. Y luego está esta que acabo de leer, que en realidad, aunque no lo especifico vinculando al factor depresivo, en realidad es fácil de comprender. ¿Cuántas personas entran en fases o ciclos depresivos, que les pueden durar muchos años o poco? Y básicamente porque no valoran lo que tienen, porque consideran que lo que tienen no es algo que se tenga, es algo irrisorio, irrelevante, o ya lo han visto mucho, no le insuflan nueva vida a las cosas, y claro, entran en fase o fecha de caducidad, porque la caducidad tiene dos interpretaciones, lo que es la caducidad de algo, o de alguien, también puede entrar en fase de caducidad. Es el límite de tiempo hasta que aquello es productivo, útil, adecuado, necesario. Un producto, un yogur, lo que fuera, ¿no? Cualquier cosa que hemos de ingerir pues tiene su fecha de caducidad y por eso existen sistemas de conservación y todo eso. Pero el ser humano también tiene fecha de caducidad hasta que fallece o hasta que es funcional y adecuado para las exigencias de la vida, que es cuando pues caes enfermo o te falta fuerza o te falta inteligencia. Aunque no te mueras, has entrado en fecha o fase de caducidad. Pero la caducidad para mí empieza a nivel humano, empieza precisamente desde el momento que una persona entra en una fase depresiva y ni le explican ni le ayudan a salir de ahí porque le dan medicación y la medicación no es la cura para esto. La cura para esto es un sano sentido realista, es decir, tú valora lo que tienes y al valorar lo que tienes podrás comprender que en realidad no es que lo que tengas a tu alrededor, personas, cosas, objetos, costumbres, hábitos, tareas, lo que sea, no es que no te diga nada, es que has estado muchos años suponiendo que como querías más y mejor, desde el punto de vista de tu ámbito imaginativo, pues debido a pensar en que había más y mejor, lo que ya había era poco. Era poco comparativamente con lo que imaginabas. Aquí el problema está en la imaginación. Y corregir ese tipo de imaginación es curar ese tipo de depresión. O por lo menos más que curarla, ayudar a que desde el interior de esa persona que pasa por un proceso depresivo de esas características, pues pueda juzgar las cosas de una manera objetivamente más sana, más realista, sin tener que renunciar a la imaginación. Solo tienes que atarla un poco más en corto, porque la imaginación, cuando se desboca, nos vuelve seres irreales, fantasmagóricos, donde la realidad de todo tipo prácticamente desaparece, la conciencia se nubla y bueno, ¿en qué nos convertimos? En productos de algo, bueno, de hecho nos convertimos en algo peor, porque entonces ciertos tipos de fuerzas en este universo, por así decirlo, ciertos tipos de entidades, pues van, todo lo que en ti no es control o realismo, pues te van sustituyendo y te hacen sentir que el mundo es muy distinto a lo que es realmente y que entonces uno, bueno, pues como se suele decirse, a uno se le va la pinza y se vuelve, ya no solamente entra en fase depresiva, entra en fase megalómana, psicópata o histérica. Bueno, histérica eso ya puede suceder antes. En fin, y acabo. Bueno, repito lo anterior porque como me intercalo estas explicaciones tan a menudo. Bueno, con el aumento de su capacidad imaginativa, la realidad que le rodea es cada vez más pesada y carente de estímulos agradables. A partir de aquí, la persona vinculada a la función sentimiento experimenta dificultades para adaptarse a la vida práctica. Porque para ser práctico, has de valorar lo que tienes en el aquí y ahora. Que es una cosa que en el ámbito del Zen, esa especie de filosofía oriental, pues se pide o se divulga. Es decir, aquí y ahora. Si no, no vas a ser feliz. Es así de claro. Sí. Tú puedes imaginar cosas para el futuro. Por supuesto es lícito y además es adecuado y es genial. Pero si al imaginar el futuro mucho mejor sobre ti, sobre otras personas, sobre las cosas que quieres hacer y lograr, si lo sobredimensionas, lo llevas más allá de lo que es posible, entonces todo lo que se convierte en tu mundo
es en una negación constante de tu única realidad. Y si hemos de llegar más lejos, ha de ser desde una base, y la base es lo que hay ahora. No es lo que hay, lo que habrá hipotéticamente. Vamos, digo yo. Y acabo. A medida que imaginas lo que no tienes, es como infravalorar lo que has conseguido. Y este baremo también se aplica a una relación afectiva, ya que te sientes incómodo porque lo que recibes de la persona que te manifiesta su cariño siempre será inferior a lo que uno imagina que habría de recibir. Una vez más, una valoración de índole negativa. Y a lo último habríamos de hacer un ejercicio de realismo, que es lo que hacen las personas profundamente marcadas por la función psíquica de la sensación, no un ejercicio imaginativo negativo que pervierte la realidad. Bueno, hay mucho más sobre esta función del sentimiento y de la sensación, hay mucho más, y también, por supuesto, las de la intuición y las del pensamiento, que por supuesto voy a tener que explicarlas en otros vídeos porque si no serán interminables. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Si os gustan estos enfoques, que son multidisciplinares, y que intento de verdad lo mejor posible explicarlos porque comprendo que estudiado de cierta forma es muy complicado, pues yo lo que hago, intento simplificarlo por mi experiencia y porque, bueno, considero que simplificar es acceder a las personas y acceder a ti mismo, ¿no? A que tú también te lo puedas aplicar a ti mismo. Bueno, pues si os gustan estos enfoques multidisciplinares, pues ya sabéis, nada más sencillo que darle al like, el famosísimo like, que aparece una palabra eterna en el mundo, y os suscribís al canal, por supuesto. Y bueno, y el libro del que he extraído esta información y estas reflexiones es este libro. Bueno, imagino que se verá la letra al revés, os digo el título: Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto. Lo repito, Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto. Y el autor, yo con la ayuda de una persona muy especial, mi mujer concretamente, que me ayudó mucho en la elaboración de este libro, todo hay que decirlo. Bueno, si un día adquirís el libro, ya veréis que le dedico le hago una dedicatoria y que además, bueno, se nota su intervención clarísimamente. Una intervención creo que bastante importante y decisiva. Pero bueno, ahí queda el tema. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por escucharme y nada. Si seguís suscritos al canal, pues lo mejor que os puede pasar es que no os perdáis ninguna de mis... En fin, iba a decir de mis paridas mentales, pero no, de mis explicaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.